¿Sentís que hay algo dentro tuyo que quiere salir con fuerza, pero también hay algo que lo impide? ¿Hay un freno que te dice espera? De eso se trata Saturno en el signo de Aries que entró el día 25. Y hoy te voy a contar del tránsito individualmente, colectivamente y sobre todo le va a venir muy bien a aquellos que tienen a Saturno en el signo de Aries. Por supuesto que al final voy a agregar por casas para que lo tengas en cuenta. Quédate hasta el final y te muestro cómo aprovecharlo para que de golpe no sientas que podés chocar con vos misma. Y si te gusta este contenido, si te gusta mucho la astrología, te enciende y te inquieta la numerología, suscríbete a mi canal, seguime en las otras redes también, compartí, comenta y dame un like que es totalmente gratis. Ahora vamos a hablar, ya nos metemos en tema. Yo dije que el 25 de mayo Saturno ingresó al signo de Aries. Va a estar un tiempo ahí hasta el día 13 de julio que va a comenzar la retrogradación. Lo hace en 1 grado 56 minutos y el 1 de septiembre vuelve a Piscis. Sí, en su retrogradación va a volver a Piscis hasta el grado 25 y el día 28 de noviembre comienza nuevamente a avanzar para entrar en Aries el 14 de febrero. Fíjense todos los movimientos que va a hacer este Saturno. Pero ¿quién es Saturno? Obviamente es el señor del tiempo, el que nos marca el tiempo, el que yo soy contadora y puedo decir es el que nos dice el debe y el haber, cómo está, si estamos ganando, si estamos perdiendo y nos pide siempre que tenemos que estar en un determinado equilibrio. Ese es Saturno. Pero en Aries está en caída. Saturno tiene que ver con la disciplina, con los límites, con la madurez que uno va adquiriendo con el tiempo. Y en Aries, al estar en caída, obviamente es más cauteloso por ahí en las decisiones, duda un poco más. Es difícil a veces de integrar. em, ese Aries, ¿no? Lo que representa Aries. Entonces hay una lucha interna, básicamente, en que está Aries que va como entusiasta porque es el guerrero, es el yo soy y choca, ¿no? Con Saturno que necesita planificar, que necesita ordenar todo, que necesita que todo esté planificado el paso a paso para que nada se salga de control. Entonces, si tenés Saturno en Aries, vos ya sabés de qué se trata esto, hay que lograr siempre un equilibrio, sobre todo yo también lo sé. Los nacidos en el año 67, marzo del 67 a el 69 tienen Saturno en Aries y ahora van a tener el retorno de Saturno en Aries y el otro que tiene el retorno, que sería la conjunción, Saturno vuelve al mismo lugar de la carta natal, son los nacidos en el año 96 y 98 del 96, perdón, al 98. Ellos tienen ese retorno y es muy importante que después voy a hablar. Pero bueno, la iniciativa ariana, este Aries, se ve un poco frenada, ¿no? Eso vamos a sentir como mucha exigencia de Saturno, de mucha estructura, pero a la vez Aries quiere salir fuerte y ahí es donde podemos sentir el desfasaje y tratar de tener un equilibrio. Nosotros, digamos, desde Aries le vamos a dar la prioridad al yo. ¿M?
ese Saturno en Aries va a ser el yo, el otro no va a ser. Estamos aparte en un mundo muy individualista y esto va como a remarcar un poco más ese individualismo. Generalmente se habla de una máscara a veces saturnina, ¿no? Porque Saturno en Aries a veces está a la defensiva, está altivo o se enoja mucho porque oculta la vulnerabilidad. Recuerden que Aries es el yo soy, trata de que la vulnerabilidad no se note, sale con fuerza, está regido por Marte y Saturno ahí es como que está un poco más limitado. Entonces hay un deseo impulsivo de actuar, de afirmarse, pero por otro lado hay algo crítico interno que exige siempre precaución, que exige que vayamos en forma tranquila, mesurada y sobre todo exige perfección. Y ahí es donde comienzan las dudas, comenzamos a dudar si estamos haciendo bien las cosas, si vamos por el lugar correcto, quizás también baja un poco el tema de la confianza, perdemos la confianza o determinada fuerza de voluntad. Pero en realidad, si lo tomamos en forma positiva desde lo que tiene que ver con estas características que yo lo tengo, incluso yo tengo Saturno en Aries en oposición al Sol, así que es bastante fuerte lo mío, tiene sus grandes fortalezas, ¿no? Las fortalezas de tener un Saturno en Aries es tener un coraje, ¿no? Una fuerza notable y una, por ahí, voluntad de hierro, ¿no? Vamos contra todo. Hay como algo que nadie nos para desde ese lugar. Obviamente que hay que integrar esas influencias, pero las personas adquirimos como una especie de resiliencia, porque si nos fracasó algo o no pudimos con algo, es como que eso nos da mayor fuerza para salir adelante y hay una cierta capacidad de liderazgo, ¿no? Un líder que está frente a la adversidad, que es perseverante, que actúa también con determinación. Aries, ¿no? Esa forma de decir, bueno, acá estoy yo, ¿no? Con una expresión de valor, con una posición de enaltecerse en lo que está haciendo. Entonces, esa combinación de Saturno y Aries, lo que, si bien Saturno está en caída, como dije, porque Saturno corresponde a Capricornio, favorece la autonomía, ¿m? Favorece la independencia. Llega un punto que a pesar de todos los obstáculos que por ahí se nos presentan, a los que tenemos Saturno en Aries, la hace de que seamos más independientes. Se logra una disciplina personal cuando se logra armonizar. Recuerden que Saturno va a estar en Aries por 2 años. Saturno está por cada signo 2 años. Entonces, ahí vamos a tener que ser constantes, mucha constancia, y eso permite que la persona quiera, como tenga el impulso de realizar nuevas cosas, con orden, con organización. Quizás la debilidad es que el impulso que da Aries es totalmente excesivo, ¿no? Y genera muchas dudas internas, que eso se traduce, como ya dije, en una pérdida de valor, en una pérdida de confianza, o también de sentir timidez o una frustración inconsciente que, bueno, dejamos todas las cosas y no seguimos haciendo nada y, bueno,
pasamos a otra, ¿no? Quizás la persona puede verse atrapada entre la sensación de querer hacer todo, muchas veces a mí me pasa, y el temor a fracasar. O el temor a que no lo puedo, no sé si fracasar, pero a veces no voy a poder llegar a hacer todo. Es como que querer abarcar muchísimo y cuando vamos haciendo nos vamos dando cuenta que todo eso no lo podemos hacer. Esto genera también en la parte más débil, genera arrebatos de ira, broncas, enojos, enojos muy fuertes, porque esa frustración queda dentro y ustedes saben que las frustraciones dentro hacen de que uno quiera salir con más fuerza. Y el enojo, la ira, la bronca sale con todo. Entonces, hay una lucha interna en esta debilidad que tiene Saturno en Aries, hay una lucha interna entre lo que uno quiere hacer y que a veces no puede, ¿no? Incluso también puede lograr, puede llegar a arrepentirse. Porque bueno, hay una gran necesidad también de destacarse con ese yo soy que representa a Aries, ¿no? Entonces, Saturno siempre va a decir, bueno, va a presionar, va a hostigar para rendir cuentas, para que la responsabilidad sea máxima, para que todo salga perfecto. Y ahí es cuando no suceden esas cosas, se ve la debilidad de este tránsito. Ahora, ¿qué pasa cuando Saturno entra en Aries a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este Saturno, que es el que pone límites? Se producen reconfiguraciones, en las estructuras de los líderes, de la identidad colectiva, el liderazgo sobre todo, comienzos, acción y autonomía también de los pueblos. Fíjense que Aries tiene que ver, está regido por Marte, que es la guerra, y por otro lado Saturno es el límite, ¿no? Marca la maduración. Saturno representa a nivel de personas a la persona anciana, ¿no? A los abuelos. Entonces, marca una etapa de maduración forzada en temas ligados con el poder, con la valentía, con la afirmación individual y social que va a estar representada por Aries. Entonces, en este tiempo, que ya saben ustedes que está bastante complicadito el tema, y para la Argentina, Saturno salió de Piscis, entró en Aries y está sobre la casa 6 de Argentina, que es la casa del trabajo, es el casa de los trabajadores en general, y bueno, va a traer muchos temas por verse ahí. Incluso Saturno, como ya les dije, vuelve a Piscis, o sea que es como idas y vueltas, reformas laborales. Bueno, no me quiero meter todavía con Argentina, voy a tratar de ver si en algún momento hago un video con respecto a eso, pero bueno, eh, ¿qué nos trae? Como que pueden surgir caídas de líderes autoritarios, tranquilamente. Recuerden que Saturno ingresó y tocó a Neptuno, que está en Aries, y ese ciclo Saturno-Neptuno es de 36 años, que seguramente voy a hacer un video con respecto a eso, porque ahí van a surgir otro tipo de líderes de los que estamos viendo en este momento. Entonces, Saturno en Aries va a exigir una madurez en la forma de liderar. Va a exigir responsabilidad, va a exigir, va a poner muchos límites, va a haber tensiones, va a haber conflictos, porque entre esto de, como les dije, la guerra, los enfrentamientos con Saturnos ahí,
puede haber amenazas de guerra, puede haber mucha militarización, ¿no? El tema de los militares, control, intervención. Saturno es la ley fundamentalmente. Y en Aries, que el regente es Marte, es como que el tema de los militares se va a sentir bastante fuerte. También puede ser una revisión del uso de la fuerza en forma extrema, tanto militar como la policía, quién tiene derecho a actuar, replantear cuáles son los límites. Eso también puede decir, bueno, hay excesos, también se va a ver con este Saturno en Aries. Nuevos comienzos, obviamente, con responsabilidad. Los países no van a poder improvisar y hacer cualquier cosa. Tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura social basada, como ya dije, en la madurez, en el esfuerzo, en la responsabilidad, que es lo que marca Saturno, y también puede haber nuevos tratados, nuevas constituciones que se aprueben en distintos países, los movimientos sociales, ¿no? Que marquen un antes y un después, porque bueno, de alguna manera Saturno va a poner límites y hay que ver cómo los pueblos se ven reflejados con eso. Eh, Va a existir como una tensión entre el deseo de la libertad y el- los límites sociales que haya, ¿no? Esto que acabo de decir, que puede haber comunidades que se rebelen contra sistemas que son opresores, que sistemas políticos que repriman. Recuerden que cuando yo empecé a hablar de Saturno en Aries, dije que Saturno es el deber ser, es la ley, pero Aries lleva el impulso de seguir y por ahí tiene que haber un equilibrio. Entonces, si hay muchas barreras y muchos controles y mucha represión, es muy probable que vaya a haber mucha rebelión de comunidades que se vean, o pueblos o ciudades o países que se vean como muy controlados, ¿no? Bien, y como otra cosa más que tengo anotado a ver, puede surgir, y eso capaz que lo empiece a hablar cuando hable de Saturno-Neptuno, un nuevo modelo de lucha, ¿no? De afirmación desde un yo colectivo. Entonces, un guerrero un poco más disciplinado, con estrategia, con ética, con visión. En general, por ejemplo, yo recuerdo en el 96, cuando estuvo Saturno en Aries, bueno, estaba en Argentina el presidente Menem, vino todo el tema de los despidos y toda la situación de los trabajadores, porque justo pasa por ahí, por la casa de los trabajadores. Después del 67 al 69, bueno, yo que soy cordobesa, recuerdo perfectamente el cordobazo, ese Saturno en Aries, y así podríamos ver cuestiones que han sucedido, ¿no? Cambios de liderazgos que hubo entre 1996 y 1999, movimientos sociales en América Latina, la expansión de conflictos armados en Kosovo, en África, también se dieron ahí. En fin, Saturno en Aries a nivel mundial obliga a todas las grandes comunidades a aprender a actuar con conciencia y no por impulso. Va a poner mucho freno, no es hacer lo que uno quiere. ¿M? Es sostenerse desde la responsabilidad. Pero como dije,
Saturno se unió a Neptuno y esta conjunción que se dio ahora, pero que bueno, recién el año que viene va a ser completa, que va a durar, son 36 años, este ciclo Saturno-Neptuno, se abre hay otra apertura de ciclo que quizás no lo voy a desmenuzar ahora porque es mucho más complejo. Voy a hacer un video con respecto a esto para explicar qué es lo que se viene con esta conjunción y sobre todo qué es lo que se viene con los líderes, ¿no? Porque cada vez que ha habido este tipo de conjunción, y en este caso que se da en Aries, el inicio del zodíaco, el gran inicio, va a ser muy, pero muy fuerte. Y ahora vamos a ver por casa. Acá lo que te digo es que lo que tenés que hacer es ver dónde ingresa, en qué casa ingresa Saturno en el signo de Aries. Uy, miren, el sol de tan nublado y tanta lluvia que ha habido. Ahora apareció el sol muy fuerte. Bienvenido sea. Pero como te decía, ver en la carta natal a dónde inicia Saturno en Aries, en el grado cero, a dónde inició. eh, y ahí, a partir de eso, de acuerdo a lo que yo vaya diciendo, te vas fijando cómo va a estar ese Saturno en la casa en donde vos vas a ver el ingreso de este tránsito. Y por supuesto, si naciste con Saturno en Aries, vas a tener la conjunción, vas a tener el retorno, que después voy a explicar un poco en qué consta. Bueno, comenzamos por la casa uno. Y la casa uno, que es la identidad, es el cuerpo, es la actitud, ahí va a ingresar Saturno y te va a pedir disciplina, ¿no? Va a querer que en vez de ir hacia adelante con ese Aries que tenés muy fuerte, te va a decir frena. Frena, vas a tener que pasar de alguna manera a un poco más de timidez, no tanta, o mejor dicho, al revés. Eh, si sos una persona tranquila, quizás te vuelvas un poco reactiva o agresiva con este Saturno, que va a buscar un cierto liderazgo fuerte y que de alguna manera te va a poner como un freno. Si Saturno te ingresa en la casa 2, entonces ahí el tema es el dinero, los recursos con los que contás, la autoestima, los valores, los recursos también físicos, y la atención va a estar dada por los gastos, ¿no? Va a haber, quizás si estás acostumbrada a gastar en determinadas cosas, vayas a tener que frenarte o vayas a sentir miedo que no te vaya a alcanzar o de golpe algún obstáculo puedes sentir, entonces lo que vas a tener que construir es una seguridad económica que va a ser un proceso lento, pero que una vez que ese proceso siga planificado, organizado, a la larga vas a ganar. Si Saturno te ingresa en Aries en la casa 3, vamos a estar hablando de cómo te estás expresando, ¿no? De los estudios también cortos, cómo es la relación con tus hermanos, el entorno. Bueno, acá vas a tener que tener mucho cuidado con la lengua, con lo que digas, porque a veces ese impulso de Aries, quizás acá tengas miedo a hablar, te arrepientas de lo que decís, te cueste expresarte o vayas a ser un poco más equilibrada y vas a estar cuidando tus maneras para esto que te marca Saturno. No podés hacer lo que querés, no, mejor dicho, no podés decir lo que querés,
te va a poner un freno. Y si, bueno, por ejemplo, decidís, no sé, cursar algo que tenga que ver con oratoria o algo que tenga que ver con la expresión, va a ser bueno, ¿no? Esto va a ser bueno. En ese aspecto de aprender cosas nuevas que tengan que ver Saturno, porque Saturno quizás te puede frenar, pero a la larga, cuando termina el proceso, te da todos los premios. Así que tranquila con eso. Si Saturno te ingresa en la casa 4, ¿no? Y bueno, acá es el hogar, la familia, las raíces, lo emocional y la sensación vas a sentir de que va a haber mucha autoexigencia en la familia, ¿no? Sensación de que te invaden, que te limitan, entonces vas a tener que crear tu refugio, tu manera de sostenerte, de estar firme, porque seguramente te van a empezar a poner límites. Te guste o no, los límites van a estar. eh, y quizás eso hace que por ahí puedas reaccionar de una manera fea. Ya dije que el tema que tiene Saturno en Aries es que cuando se siente como que no puede con las cosas, sale con ira y sale con bronca. Así que a tener mucho cuidado con eso. Bueno, y si te entra Saturno en la casa 5, que es la casa de los proyectos, de la creatividad, de los romances, de los hijos, ahí la tensión va a estar entre que toda esa creatividad que querés llevar a cabo o esos proyectos van a tener que estar muy bien planificados porque Saturno te va como a cortar un poco todo, ¿no? Te va a decir, no, mira, fíjate bien, te va a exigir, te va a decir, por favor, sé disciplinada, ojo con los arranques que estás teniendo, no dejes las cosas a medias. Con los hijos también pueden surgir situaciones, ¿no? En cuanto a los límites. Me parece que con los hijos generalmente se sabe dar un poquito más fuerte el tema, pero en fin, es tratar de ir tranquilo y con paciencia y bajar el nivel de ira y de impulso y de motivación que tiene Aries. Bueno, y siguiendo, vamos a pasar, si Saturno te ingresa en la casa 6, acá ya es la casa 6, es la casa de la salud, la casa de la organización diaria, del trabajo, del servicio al otro. Y quizás acá lo que colapse o lo que haya tensión es con tu trabajo, con los hábitos que tengas. Si tenés algún problema de salud, quizás también puede haber un tema con eso, ¿no? De no poder sostenerlo y de tener que hacerlo obligadamente. Es como también puede haber cuestiones de trabajo que se te vean limitados o que tengas que ser muchísimo más responsable que antes. Y a veces es bueno para aquellas personas que tienen que hacer una dieta o que tienen que cuidar su cuerpo, bueno, Saturno viene a que tomen esa decisión. Lo que pasa que al principio pueden frustrarse muchísimo hasta que encuentran el camino. Bien, Saturno pasando por la casa 7, Saturno en Aries en la casa 7. La casa 7 es la casa angular, la pareja, las relaciones, los vínculos, los contratos, los socios son muy importantes y acá quizás
los vínculos van a ser más duros, ¿no? Más competitivos, quizás surja un miedo al compromiso o mayor dependencia, o quizás comenzamos a ver cosas de la pareja que antes no veíamos y de repente eso se comienza como que los acuerdos que tenían con la pareja no están ya muy claros. Estoy a la defensiva, aunque el otro no me esté atacando. Bueno, en cuanto Saturno puede hacer que todo eh, eh, sea o más rápido o aceleren los procesos en el caso de que una pareja no esté funcionando bien, por ejemplo, ¿no? Pero puede haber mediación también, ¿no? Es como los extremos, porque al principio es como que entra y de golpe nos frena y vemos todo. Y después podemos ir paso a paso con paciencia llevando ese vínculo, esa pareja en forma disciplinada. Ahora, si actuamos a los gritos, obviamente que el tema de pareja no va a terminar bien. ¿M? Bien. Saturno pasando por la casa 8, bueno, la casa 8 junto con la 12 creo que son las más difíciles de entender. La 8 tiene que ver con la intimidad, con las finanzas compartidas con el otro, con la muerte, pero desde el renacer, desde el transformarnos. Y ahí Saturno tiene que ver con esto del control y con la vulnerabilidad. ¿M? ¿Hasta qué punto nos vamos a sentir vulnerables? Vamos a tener que usar el coraje para poder atravesar eh, los miedos o esa parte de la sombra que a veces no queremos ver, inclusive también el poder que podemos compartir desde las finanzas, ¿no? Entonces, Saturno por la 8, yo diría que hay que evitar las deudas, evitar los préstamos, evitar también emociones muy profundas. Puede haber crisis económicas también, pero también puede ser que se aprenda a invertir, se negocie de una manera. Al principio vamos a sentir como que todo, pero después con el tiempo, de a poco, en el proceso podemos ganar si hacemos algo en forma responsable y con compromiso. Y obviamente en cuanto a la intimidad, la pasión siempre es un poco más limitada con Saturno pasando por ahí. Estamos llegando ya a las últimas casas. Saturno en la casa 9. Y acá que tiene que ver con las creencias, con los viajes, con los estudios superiores, acá la atención va a estar dada quizás por esa fe, ¿no? Quizás la fe o lo espiritual, todo comienza a derrumbarse, comenzamos a ponerlo desde la razón. Quizás o al revés, o hay un dogmatismo que, impulsivo, nos volvemos como fanáticos de algo. Lo ideal para evolucionar con ese Saturno en casa 9 es ir viviendo las experiencias, ¿no? Y hacerlo conscientemente, despacio, no idealizando tanto, sino yendo paso a paso, como marca Saturno, para lograr un camino correcto y consciente. Bueno. Saturno en la casa 10, que es otra casa angular. Bueno, acá cuando pasa Saturno por la casa 10, pasa por la reputación de la persona, la profesión, la popularidad que tenga, la autoridad pública, cómo se la ve a la persona. Y
Cuando uno viene trabajando y Saturno pasa, sobre todo cuando pasa por el ángulo, generalmente si uno venía trabajando en algo, Saturno hace madurar ese trabajo y es bastante bueno en ese aspecto. Ahora, desde ese Saturno en Aries, podemos sentir como muchas ganas de querer llegar muy arriba en esa profesión, ¿m? Pero Saturno te dice, no, para un poco, tan rápido no, ¿m? Tan rápido no, tenés que poner mucho de vos, tenés que poner esfuerzo, acá hay premios y hay mérito, y hay un liderazgo si hay austeridad, ¿m? Hay un liderazgo si hay constancia, si hay disciplina. Eso es un poco lo que se ve pasando por la casa 10, ¿no? Podemos ser los mejores, pero sin olvidar el compromiso, porque la casa 10 justamente es Capricornio y está regida por Saturno, entonces Saturno pasando por ahí es como que eh, nos pide un poco más de responsabilidad. Sigo, ya nos quedan dos casas. Saturno pasando por la casa 11, la casa 11, la casa de los grupos, de los movimientos, de todo lo que tiene que ver con la comunidad, con la tecnología, porque es la casa de Acuario. Y acá Saturno en Aries nos va quizás vamos a sentir, por un lado puede haber amistades que pasen como de largo o no, o una rebeldía. En realidad lo que tenemos que lograr es que los grupos sean sólidos. ¿M? Por eso que cuando Saturno pasa por ahí, muchos se van, ¿no? Porque es como que nosotros pedimos mayor compromiso, mayor responsabilidad, entonces queremos amigos sólidos, con propósito, queremos que los grupos tengan reglas claras. Y no todos son así, entonces muchas amistades pasan de largo y otras se empiezan a quedar desde esa seriedad que marca Saturno. Y por último, llegué a la casa 12. Si Saturno entra en Aries en la casa 12, la casa 12 a la casa del inconsciente, del retiro, del karma, de los hospitales, de las cárceles, de todo lo que está encerrado, digamos, de alguna manera. Acá Saturno pasando por ahí, yo lo he tenido, es bastante fuerte la casa, pasar por la casa 12, es como que nos limita demasiado ir hacia adentro. Y en Aries, imagínense que yo no tengo en casa 12 en Aries, pero en Aries es peor porque Aries quiere ir hacia adelante y Saturno te dice frená. Entonces, acá hay una sensación permanente de luchar con algo que no sabemos qué es, porque justamente es el inconsciente, ¿no? Entonces, quizás vamos a sentir mucha ira reprimida y la evolución nos pide disciplinarnos, ¿no? Desde el silencio o desde el servicio. ¿M? Servir a los otros o ir hacia adentro, activar todo lo que tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestro alma, con lo que quiere nuestra alma, con lo transgeneracional, trabajar esa parte guerrera transgeneracional que tenemos. ¿M? Y es muy importante eso. Termina siendo sanador cuando Saturno pasa y pasa el ascendente después. Uno madura muchísimo, pero todo el tránsito por la casa 12 tiende a ser muy para adentro, ¿no? Y en Aries, que tiene todo el impulso y toda la fuerza, esto se nota muchísimo más.
Bueno, en general, las claves por ahí que vamos a tener que tener para este Saturno en Aries es, creo que ya lo he repetido, pero lo vuelvo a decir por las dudas, paciencia, paciencia. Porque la paciencia es lo que va a hacer que lo que se construya, ¿no? O lo que querramos lograr llegue a un buen destino. Con impulsividad, con Saturno en Aries no llegamos a ningún lado. ¿M? Ese como primera clave. Segundo, coraje, valentía, que tiene que ver con la responsabilidad. Coraje y valentía, pero accionando justamente no desde, vuelvo a repetir, desde Aries, ¿no? Voy con todo, no me importa, no. Valentía y coraje desde un plan. Algo tenés que organizar. Yo quiero llegar a esto, hago este primer paso, segundo paso, tercer, no me salteo nada. ¿Mm? Y última clave es como estar consciente en el día a día de que nada se logra con los impulsos y si viene una frustración porque algo no se puede, respirar hondo, bajar y seguir adelante, dejar pasar eso y comenzar de nuevo. De eso se trata Saturno en Aries. Cuando termina el proceso, les puedo asegurar que es magnífico. Obviamente que yo lo tengo ahí de nacimiento, entonces próximamente voy a tener mi retorno. Entonces, bueno, yo ya sé cómo lidiar con ese Saturno en Aries, pero para aquel que no lo tiene, es una gran aventura a ese Aries según la casa donde lo tengas. Y ahora lo último que me queda por hablar es para aquellos que tienen el retorno de Saturno y el gran significado. Pero antes, si estás resonando con todo lo que estoy diciendo, por favor, suscríbete a mi canal, dale like, comenta, todo lo que quieras, yo te puedo, obviamente va a haber un feedback, yo te contesto. La idea es que les sirva totalmente este video. Y como dije, el retorno de Saturno, ¿qué significa? El retorno de Saturno es, Saturno vuelve a la posición inicial de tu carta natal. Lo dije para años 67, 69, 96, 98 es el retorno exacto. Se da entre los 28 y los 30 años y entre los 58 y los 60 años. Ahí tenés tu retorno a la posición de la carta natal. ¿Y qué es lo que genera este retorno? Yo ya tengo ahí mi segundo retorno. Llegar al tercer retorno es bastante complicado, ¿no? Acá seguramente Mirta Legrand ya llegó, ya pasó y todo eso porque es cada 28 años. El retorno lo que hace es una etapa, es como un corte, ¿no? Es como una maduración de golpe, es como una responsabilidad. Estamos hablando de Saturno. Hay una responsabilidad profunda. Y es como si la vida te dijera, bueno, a ver, ¿qué hiciste? Tenés, tenés 28, tenés 29, tenés 58, 59. ¿Qué hiciste en todo este tiempo? ¿No? Vos naciste con Saturno en Aries, ¿qué hiciste con tu vida? ¿No? ¿Qué no podés más postergar? ¿De qué no podés más huir de vos? ¿De qué te tenés que hacer responsable? Porque estamos hablando de responsabilidad Saturno y en Aries tomar valentía y coraje. Tenés que crecer,
sería la palabra, ¿no? Eso sería fundamental para un retorno, ¿no? Te confronta, ¿no? Te dice, a ver, ¿qué hiciste en este tiempo? Bueno, está bien, no pudiste hacer esto, pero dale, vamos, es la posibilidad ahora de hacer cambios. Por eso generalmente en esas edades, cuando Saturno hace el primer retorno y el segundo retorno, suceden muchas cosas en las personas, ¿no? Cambios, mudanzas, casamiento, hijos que nacen, ¿no? Desde un enfoque, a ver, un poco más psicológico, a veces sentimos como miedo, ¿no? Porque es como darnos cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y nos da cierta inseguridad, ¿no? Esto de decir, pero ¿cómo no hice esto? O puede ser al revés, uy, mira todo lo que hice. Eh, es un patrón de autoexigencia también, Saturno, en Aries, y es como que las excusas ya quedan lejos, hay que tomar las decisiones y decir, bueno, lo que no pude hasta ahora no lo pude hacer, pero a partir de ahora sí, me convierto en adulto, y salgo adelante. ¿M? Generalmente 28 29 años, las personas se casan, forman parejas o viajan, no se van a vivir a otro lado. Ya con 58 59 años, los hijos se van, comienza una nueva vida, una nueva madurez. Entonces, este retorno de Saturno va a cambiar tu forma de ver las cosas, obviamente, de trabajar también. Se pueden romper vínculos, pero también se pueden armar otros vínculos. Pueden aparecer mudanzas, pero como dije, también pueden, si sos joven, aparecer hijos, ¿no? Es qué hago con todo lo que no hice hasta ahora y todo lo que me queda por hacer, de acuerdo a la edad. Es muy interesante, el retorno es quizás una crisis de identidad porque nos interpela permanentemente, es una sensación a veces de vacío o no, porque a lo mejor estamos llenos de cosas que hemos hecho y hasta ahora logramos todo, pero a lo mejor logramos todo, pero nos queda más, entonces vamos pensando para más. Puede ser tiempo de separaciones, como dije, de finales, pero también veámoslo como gran oportunidad, ¿no? La oportunidad de construir sobre bases más firmes, que es lo que representa Saturno, con un mayor propósito, sabiendo hacia dónde quiero ir, con un poder interior importante. Eso me parece que es interesante, lo quería decir porque es muy, muy importante y la mayoría de la gente, obviamente el que estudia astrología, el que escucha astrología lo sabe siempre, pero a veces no. Conclusión, este retorno de Saturno no viene a castigarte ni a nada, simplemente viene a mostrarte qué parte de vos está lista para seguir avanzando y seguir evolucionando de acuerdo a donde tenés a Saturno en Aries en tu carta. Viene a romper con todo lo que ya tenías hecho para redoblar la apuesta. Y creo que ya no me queda más nada por decir, ¿no? Gracias por llegar hasta acá, por mirar este video. Con Saturno no se pierde nada, al contrario, uno se comienza a encontrar. Si te resonó todo lo que dije, deja tu experiencia, comentala, deja un comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía para saber un poco más de astrología o cómo está el cielo, pero también para numerología, porque son herramientas riquísimas. Y obviamente gracias por acompañarme en este canal de Maricel Astronumerología, porque como digo, eh,
En el caso de la astrología es fascinante y la numerología inquieta terriblemente, así que muchísimas gracias por estar ahí.